¿De cuánto tiempo atrás un evento traumático termina reflejado en un cáncer de mama? Bueno, lo primero que necesitamos saber, al igual que el resto de los tejidos, cuál es la función de ese órgano o de ese tejido específico, ¿sí? La mama representa el alimento, la nutrición, el sustento, representa la protección, la mama representa la conexión que existe entre la hembra o esa mujer y la manada, el grupo, la conexión o el contacto de la mujer con la cría, ¿sí? Con el lactante. Y en la mama tenemos dos programas biológicos que son diferentes, ¿sí? Que están, digamos, o que derivan de hojas embrionarias diferentes, están controlados por controles cerebrales distintos, ¿sí? Por un lado tenemos la glándula mamaria, que debería del mesodermo antiguo, está controlada por el cerebelo, y esa glándula mamaria tiene la particularidad, la función de producir leche, y se va a activar y va a crecer en fase activa, en la fase de estrés simpático-tónica, en la fase, digamos, de supervivencia, con el sentido biológico de producir más leche cuando la mujer vive un conflicto de preocupación, peleas, discusiones, alguien del grupo está en peligro, esa glándula va a crecer con ese sentido biológico, ¿sí? De poder nutrir mejor a ese integrante de la manada que está en peligro. Ahora bien, cuando ese conflicto se resuelve, esa glándula que creció en fase activa, que tenía un sentido biológico, que creció en una fase que es asintomática, una fase fría, una fase que es imperceptible, muchas veces a nivel de síntoma, bueno, cuando esa situación logra resolverse porque la mujer encontró una solución o porque esa cría que estaba en peligro o mi pareja salió de esa situación de peligro o de amenaza, por lo tanto, esa glándula que creció durante esa fase de estrés se va a tener que reparar, ¿sí? Y una vez que el tejido se empieza a reparar, pasamos a una fase de reparación, una fase caliente, una fase sintomática, es una fase reconstitutiva, edematosa, cicatrizante, y ahí aparecen los síntomas, ahí aparece el diagnóstico por lo general, porque el órgano entra en un proceso de reparación, ¿sí? Vamos a observar que la mama se pone densa, se pone endurecida, aumenta de tamaño, ¿sí? Puede haber fiebre, sudoraciones nocturnas, pinchazos, piquetes. ¿Por qué? Para desintegrarse, descomponerse y demolerse ese tumor que creció o esa glándula mamaria que creció durante la fase de estrés, se tiene que desintegrar con un proceso que se lleva a cabo con micobacterias tuberculosas, que se llama necrosis caseificante malolienta, ¿sí? Y por otro lado tenemos los conductos mamarios, los conductos galactóforos, que responden ya a conflictos de separación, ¿sí? Los conductos mamarios están controlados por la corteza sensorial y derivan del ectodermo, ¿sí? Del neocórtex. Entonces, cuando una mujer vive un conflicto de separación, donde percibe que le arrancaron a una cría del pecho, o me quiero separar de mi pareja y no puedo, o perdí el contacto de alguien vital para mí. Bueno, frente a esa situación, en la fase activa, en la fase fría de estrés, ese conducto mamario se va a ulcerar, va a aumentar el calibre, el lumen interno de ese conducto, con el sentido biológico de que se pueda drenar la leche de la mama y no se congestione en la glándula, ¿sí? Por que el sentido biológico justamente está, digamos, relacionado con que no está el lactante, ¿sí? Porque estoy percibiendo esa separación. Entonces esa fase también es asintomática, puede haber pérdida de memoria a corto plazo, desconexión, crisis de ausencia, puede haber hiposensibilidad, ¿sí? En esa fase fría o adaptativa, donde la persona está preocupada, ¿sí? Porque todo el cuerpo está al servicio de resolver
esa situación, ese conflicto que la persona acaba de vivir, ¿sí? Recordemos que un conflicto biológico es cuando yo no puedo resolver una situación, no puedo atender una demanda biológica, no la puedo satisfacer, ¿sí? Y ese impacto de ese DHS impacta en la psique, en el cerebro y en el órgano encargado de satisfacer esa demanda biológica. Bueno, una vez que la mujer resuelve ese conflicto de separación, ¿sí? Porque aceptó o asimiló que ese hijo que se fue lo pudo, digamos, aceptar, ¿sí? O se reconcilió con su pareja, o su hijo que se había ido a otro país y ella sufrió mucho, mucho por esa separación, regresó. Bueno, cuando ese conflicto se resuelve de la manera que sea, muchas veces, o por lo general es inconsciente la persona, no se da cuenta que acaba de resolver un conflicto. Bueno, en esa situación, cuando la fase adaptativa se corta, termina, llega a su fin, también el cuerpo te va a meter en una fase de reparación. ¿Para qué? Para que ese conducto mamario que se fue microulcerando para aumentar el calibre en la fase activa se va a reparar con un carcinoma ductal y ahí aparece nuevamente el síntoma. Si recordemos que la fase de reparación son fases sintomáticas, ¿está? Por lo tanto, cuando entramos en esa fase de reparación, en esa fase caliente, lo que va a suceder es que la mama empieza a aumentar de tamaño, se pone roja, se pone caliente, empieza a picar, hay mucha comezón, hay escozor, sentimos piquetes, pinchazos, jalones, como que se está estirando algo interiormente, ¿sí? Y al finalizar esa fase de reparación, podemos ver que el pezón se retrae o se invierte, la mama empieza a reducirse, empieza a disminuir su tensión, su turgencia. Eso ya es síntoma de que el programa biológico está terminando. Pueden quedar microcalcificaciones, ¿sí? En un programa glandular pueden quedar macrocalcificaciones. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo puede, digamos, transcurrir desde el evento traumático hasta que se vea reflejado en el cáncer de mama? Bueno, a ver, cada persona vive los eventos de una manera particular, no hay dos casos que sean iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno vive un DHS, un shock biológico, ese shock biológico todos lo percibimos con nuestra percepción, con nuestra programación, con nuestro sistema de creencias, ¿sí? Lo que para una persona es un conflicto biológico, para otra no. Entonces, desde el evento traumático, o cuando termina ese evento traumático, cuando se ve reflejado el cáncer, hay veces, por ejemplo, que la mujer vive el shock biológico, está preocupada durante 6 meses porque su hijo estuvo internado, por ejemplo, entonces vive una gran preocupación. Cuando ese hijo, después de los 6 meses, regresa al nido, al territorio, a la casa, donde se siente seguro y ya pasó el peligro, bueno, en ese instante la biología te va a meter en una fase de reparación, ¿sí? Entonces vos fíjate que vivís el impacto, pasan 6 meses donde estás preocupada porque tu hijo está en peligro, cuando sale de peligro y regresa a tu casa, automáticamente se termina la amenaza, se termina el peligro y entras en una fase de reparación, ¿sí? Todos los casos son diferentes. Ahora bien, con respecto a un carcinoma ductal, cuando vivimos una separación, lo mismo. Por ejemplo, esa mujer que se quería separar de su pareja y no podía y estuvo con esa situación durante un año, cuando resuelve el conflicto porque su pareja finalmente se va, a partir de ahí va a entrar en una fase de reparación. Tenemos que tener en cuenta también que si una mujer es diestra, la mama izquierda representa hijo o madre. La mama derecha representa padre, pareja, partner, todo lo que no sea hijo ni madre, ¿sí? Entonces, respondiendo a esta pregunta, bueno, todo depende de cuánto tiempo estuvo viviendo la persona esa situación,
de cuánto tiempo tardó en resolverla, ¿sí? Porque una vez que resolvemos el conflicto, el cuerpo nos mete en fase de reparación.